La luz tenue del amanecer se colaba por la ventana de la cocina, tiñendo de oro pálido las motas de polvo en suspensión y acariciando el vapor que ascendía lento y espeso desde mi taza de infusión de manzanilla. Me acomodé en mi silla habitual junto al ventanal, justo donde el árbol de jacarandá se alzaba como un viejo centinela morado, y me permití fingir por un instante que la calma era algo duradero. Ese rincón era mi santuario, el eco de un hogar que construí con amor y renuncias. El hechizo se rompió con el susurro conocido de la puerta de entrada, un abrir y cerrar medido casi coreografiado. No necesitaba girarme para saber que era Emiliano. Sus pasos eran firmes, demasiado seguros, como quien se sabe en ventaja. Entró en la cocina con una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa que parecía prestada de otro rostro tensa forzada. «Buenos días, mamá», dijo mientras dejaba la carpeta sobre la mesa con estudiada delicadeza. «Son los documentos del seguro médico lo que hablamos el otro día. Solo tienes que firmar, es algo rutinario». Se sentó frente a mí, entrelazando los dedos sobre la mesa con aire de falsa serenidad. Sus ojos que una vez me buscaron con ternura infantil, ahora me escrutaban firmes, calculadores. Eché un vistazo a las hojas. El lenguaje legal se retorcía en la página como maleza enredada. Pasé los dedos por el borde del papel dudando. «¿Quieres que los lea primero?», pregunté tanteando el terreno. Él se inclinó hacia mí tocando mi mano con una suavidad demasiado medida. «No hace falta, ya lo revisé con la aseguradora. Es un simple trámite, mamá. Solo firma aquí». Y aquí indicó 2 pestañas amarillas pegadas al papel. Su tono tenía un ritmo aprendido, una cortesía envenenada. Demasiado perfecto. Pero decidí no enfrentarle aún. No era el momento. Tomé el bolígrafo. Mis dedos temblaron un segundo. Después firmé. Y justo cuando la tinta se secó sobre la última línea, algo cambió en su expresión. Una mutación sutil, pero definitiva. La máscara cayó. «Perfecto», dijo su voz ahora llena de filo. «A partir de ahora esta casa ya no es tuya, es mía». Alcé la vista. Su sonrisa se había torcido en algo punzante, cruel, la misma mueca arrogante que llevaba años dormida desde aquellos días en que me desafiaba como un adolescente rabioso. Y supe que acababa de firmar algo más que un papel. Había firmado su traición. No pestañeé. No alteré mi respiración. Solo dejé el bolígrafo sobre la mesa, doblé los documentos con una parsimonia casi ceremonial y le sostuve la mirada. «Revisa la última página». Emiliano, susurré sin levantar la voz. Él detuvo su gesto con la mano a medio camino, como si su cuerpo percibiera algo antes que su mente. Aun con la expresión tranquila, la carpeta repetía su silencio. La abrió con prisa disfrazada de calma, hojeando sin leer de verdad, hasta que llegó a las letras pequeñas. Entonces lo vi. Ese parpadeo, esa minúscula chispa de desconcierto, la grieta inicial. Yo me recosté en la silla. El té frente a mí seguía intacto, igual que mi expresión. Él, en cambio, empezaba a leer de verdad. Y a entender. Todo se había desencadenado con una llamada inocente. Un martes por la tarde. Una de esas llamadas que suenan cuando no esperas nada y por eso mismo dejan una grieta. «Mamá, ¿tienes un minuto? ¿Era Emiliano?» Su tono era ligero, casi jovial, el de quien sabe disfrazar un anzuelo de cariño. Yo tejía junto a la ventana como cada tarde, desde que Javier se marchó. El hilo entre mis dedos me ayudaba a fingir que no estaba rota por dentro. «Siempre tengo tiempo para ti, Emiliano», respondí. Me habló de una compañera del trabajo cuya madre había sido estafada. Un fraude con supuestos agentes de la seguridad social. Le vaciaron las cuentas. «¿Puedes imaginarlo?», dijo.
Respondí algo vago una frase empática, pero la historia no se marchó con la llamada. Se quedó, como una astilla bajo la piel. Y no fue la única. En las semanas siguientes me trajo más casos vecinos ancianos conocidos, todos víctimas de algún engaño. Cada relato era más elaborado, más alarmante, siempre terminando con una advertencia velada. Si alguien les hubiese ayudado a tiempo, poco a poco sus visitas se volvieron rutina. Siempre con una taza de café para mí, siempre con una voz cargada de falsa preocupación. Estás sola, mamá. Eres lista, pero esta gente sabe lo que hace. Buscan mujeres como tú. Al principio reí. No soy una anciana frágil, Emiliano. Lo sé, dijo con esa voz aterciopelada que los hijos usan cuando tienen un plan oculto. Pero incluso los más inteligentes pueden caer. Solo quiero protegerte. Entonces mencionó a Lorena, una supuesta amiga suya. Trabaja en un banco. Puede ayudarte a poner tus cuentas a salvo. Lorena me comentó que algunas familias estaban transfiriendo sus propiedades a nombre de sus hijos solo de forma provisional para evitar que los estafadores pudieran meter mano. Al principio la idea me pareció aberrante, como dejarle a alguien la combinación de una caja fuerte y seguir creyendo que su contenido seguía siendo mío. Pero Emiliano insistía. Solo plantéatelo. Me dijo una noche sentado frente a mí en la mesa del comedor, con una mirada que no supe si leer como ternura o cálculo. Nadie dice que sea para siempre, solo hasta que pase el riesgo. Esa noche me senté en el sillón viejo de Javier, el de los reposabrazos de cuero que él mismo restauró, e intenté repasar mentalmente nuestras últimas conversaciones. Tras el funeral, Emiliano se había vuelto esquivo, absorbido por el trabajo, desapareciendo de cumpleaños y celebraciones familiares. Pero ahora estaba pendiente, atento, casi demasiado. Pasaba por casa con frecuencia. Me preguntaba cómo me sentía, me traía pan del mercado. Pensé o quise pensar que quizás esta era su forma de volver de reparar ausencias. Así que cuando volvió a sacar el tema, no lo rechacé de inmediato. Le dije que lo pensaría. Me besó la mejilla, me llamó sensata y se marchó con un tono de alivio que no le oía desde hacía años. Pero después de que cerró la puerta me quedé en la ventana viendo cómo su coche se alejaba por la avenida más inquieta que tranquila. Era una sensación sutil pero densa, como si, en lugar de cuidada, estuviera siendo observada. Fue entonces cuando empecé a escribir en un cuaderno que guardaba en el cajón de mi mesilla. Anotaba cada conversación, cada frase extraña, por si algún día necesitaba recordar el momento exacto en que el afecto se empezó a disfrazar de vigilancia. No avisé que iría. Algo en mí necesitaba respuestas y no quería darle tiempo para preparar una escena. Horneé unas galletas de avena, las envolví en papel de aluminio y conduje hasta el edificio donde vivía Emiliano. Era un bloque pequeño, más desgastado de lo que me imaginaba, escondido tras una hilera de locales de comida rápida y una casa de empeños que parecía el haber visto demasiadas despedidas. Abrió la puerta con una mueca fingida de sorpresa, quizá incluso molesto por la interrupción, aunque no dijo nada, y se apartó para dejarme entrar. No sabía que vendrías, masculló mientras se rascaba la nuca incómodo. Pensé que te haría bien algo dulce, respondí tendiéndole la caja envuelta con esmero. El salón era un desorden. Cajas amontonadas en los rincones, cartas esparcidas por la mesa y un hedor agrio que se mezclaba con el polvo y el olvido. Junto a la puerta un montón de sobres llamó mi atención. La mayoría estaban marcados con letras rojas, vencido último aviso. Emiliano notó mi mirada. Dejó escapar un suspiro y bajó la cabeza. Han sido meses complicados.
murmuró. Me acomodé en el sofá apartando con cuidado una chaqueta arrugada. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté. Él se dejó caer frente a mí agotado. Porque no quería preocuparte. Creí que podía solucionarlo solo. Pero entre el divorcio y aquel almacén que terminó siendo un pozo sin fondo... Se interrumpió negando con la cabeza vencido. Estoy más atrapado de lo que pensaba. No dije nada. Le ofrecí el silencio, ese espacio que a veces es más elocuente que las palabras. Intenté conseguir un préstamo, pero sin una propiedad como aval no hay manera. Por eso mencioné lo de la casa. Lo observé detenidamente. Emiliano, si necesitas ayuda podemos buscar una alternativa. Puedo darte algo de dinero. No tenemos que poner la casa en juego. No, mamá. Interrumpió enseguida demasiado rápido. Eso no bastará. El banco quiere garantías sólidas. No es como si te la quitara, solo estaría a mi nombre. Por ahora. Su voz bajó el tono queriendo sonar sereno, pero su mandíbula apretada lo traicionó. Solo necesito esta oportunidad. Una nada más. Asentí despacio sin decir que sí ni que no. Parte de mí quería creerle. Recordaba al niño que me dejaba dibujos en el frigorífico y rogaba por un cuento más antes de dormir. Pero ese niño se había desvanecido. Esa noche llamé a Clara Montes. No hablábamos desde hacía años, pero respondió al segundo tono. Sitch. Tras contarle lo ocurrido, hizo una pausa. Y luego, con voz firme y pausada, sentenció. Rosa, no te está pidiendo ayuda. Te está apuntando. Aquellas palabras no me sacudieron. No eran nuevas. Simplemente pusieron nombre a lo que yo ya intuía. Colgué, me acerqué al buró, abrí el cuaderno y anoté la fecha junto con lo que habíamos hablado. Subrayé una frase 2 veces. Esta vez no lo dejaría pasar. Necesitaba la casa como aval para un préstamo. Clara vino a Ketty recogerme a la mañana siguiente, poco después de las 9. Su mirada no dejaba espacio a dudas, esa determinación silenciosa que solo aparece cuando se ha cruzado un umbral. No temblaba. No vacilaba. Sabía que algo era injusto y había decidido enfrentarlo. Condujimos hasta una pequeña oficina legal en las afueras, discreta pero pulcra. El nombre serigrafiado en la puerta de cristal rezaba Adrián Vargas, abogado. Era un viejo conocido de Clara de sus tiempos como auxiliar jurídica. Me sorprendió su juventud relativa, aunque ya se veían hilos de plata entre su cabello oscuro. Poseía esa serenidad firme que llena la estancia, incluso antes de pronunciar palabra. Le relaté con detalle los documentos que Emiliano me había hecho firmar, sus súbitos arranques de preocupación desmedida, las presiones sutiles disfrazadas de ternura. Adrián escuchaba sin decir ni una sola palabra, solo asentía muy levemente. Finalmente se echó hacia atrás y entrelazó las manos. Vamos a redactar un contrato que parezca lo que él desea, dijo con una calma quirúrgica, pero con cláusulas ocultas que te otorguen control absoluto, derecho exclusivo de ocupación, autoridad irrevocable sobre cualquier decisión y una cláusula que impida cualquier uso financiero sin tu firma explícita. A ojos de la ley, la casa seguirá siendo tuya. Para él será un trofeo. Le miré insegura. Y si lee la letra pequeña, Adrián curvó una media sonrisa. No lo hará. Su codicia es su punto ciego. Al día siguiente los documentos estaban listos. Clara se sentó conmigo a repasarlos línea por línea como si cada palabra pudiera salvarme. Me ayudó a ensayar cómo entregarlos, cómo controlar el tono, cuándo hacer una pausa, cuándo apartar la vista. Era raro preparar una mentira con tanto cuidado, sabiendo que lo que se protegía en realidad era la verdad. Pero cada vez que imaginaba mi casa vendida a espaldas mías, volvía a repetirme:
Esto no era traición. Era supervivencia. Emiliano llegó 2 días después acompañado de los niños. «Hola, mamá», dijo dejando una carpeta sobre la mesa con su sonrisa programada. «Traje a la tropa. No paraban de preguntar por ti». Sofía y Daniel corrieron hacia mí. Me agaché de inmediato para abrazarlos sintiendo sus manitas tibias rodearme el cuello. Su pelo olía a aula y a mantequilla de cacahuete. Sentí algo quebrarse dentro, algo dulce y desgarrador a la vez. Durante la cena, Emiliano se esforzó en mantener el ambiente liviano. Contó anécdotas, lanzó algún chiste, incluso me preguntó por mis dalias. Pero en cuanto recogimos los platos, algo en él se quebró. Su voz bajó un tono y con una mezcla de afecto forzado y cansancio real, murmuró: «¿Sabes lo mucho que nos facilitaría esto? Si de verdad nos quieres, si los quieres a ellos, solo firma. Podríamos respirar al fin». No había agresividad en su voz, sino un agotamiento que casi me rompió. Casi. Porque para entonces ya había elegido mi camino. «Revisé tu propuesta», respondí señalando su carpeta pulcramente ordenada. Pero tenía algunas reservas. Clara me ayudó a consultar una segunda opinión. Le mostré el nuevo documento. Era el mismo en esencia, pero con un lenguaje mucho más claro y protector. Clara se había encargado de subrayar con tinta gris las cláusulas manipuladas. Emiliano apenas le dio un vistazo. «Mientras se firme», murmuró distraído sin notar los matices. No vio el anexo, no leyó los pies de página, solo me entregó el bolígrafo. Y yo firmé, despacio, con una precisión casi ceremonial, como alguien que había visualizado ese momento en su mente durante semanas. Luego él estampó su firma debajo de la mía, guardó los papeles en su maletín como quien recoge un trofeo y me regaló una sonrisa satisfecha. Una sonrisa que, sin él saberlo, estaba viviendo sus últimos segundos. 2 días después, volvió radiante, seguro como un hombre que cree haber solucionado todos sus problemas. Llevaba los documentos originales esos que tanto insistió en que firmara ahora dentro de una carpeta nueva más gruesa. «Pensé que podríamos cerrar esto de una vez», dijo mientras la dejaba sobre la mesa con aire triunfal. «He traído al notario por si prefieres hacerlo oficial hoy, aunque si ya tienes tu copia también vale». «La tengo», le respondí sacando con calma los documentos que Adrián había revisado palabra por palabra. Me sostuvo la mirada. Solo echó un vistazo superficial a la primera página. «Es lo mismo, exactamente lo mismo», dije, solo que ahora está bien redactado. Cerrado. Legalmente blindado. Deslizó las páginas hacia mí. Firmé justo donde Adrián había dejado las marcas en azul. Y esta vez no hubo sonrisa. Solo silencio. Luego le tendí el bolígrafo. No vaciló ni un instante. Firmó con rapidez hoja tras hoja con trazos seguros hasta completar la carpeta entera. Al terminar me rodeó con un abrazo intenso como si acabara de liberarse de un peso. «Ya verás, mamá», murmuró. «Esto lo va a solucionar todo». Asentí en silencio. 3 días más tarde presentó los documentos en el banco. Yo no estuve allí, pero conocía el plan. Adrián me lo había detallado al milímetro. Esa tarde el teléfono sonó. No hubo saludo. «No me dejan usar la casa como aval», escupió. «Dicen que hay una cláusula de control total que la propiedad no puede hipotecarse ni cederse sin tu aprobación escrita. Que tú tienes el mando absoluto». Respondí con calma. «Así es correcto». Se hizo un silencio espeso. Eso no fue lo que acordamos. No contesté. Eso es lo que tú diste por hecho. Su voz bajó hasta un susurro impregnado de rabia contenida. «Me tendiste una trampa». «No, Emiliano», dije sin perder la serenidad. «Me blindé. Deberías haber leído la última página». Otro silencio.
No alzó la voz, no insultó, solo colgó. Dejé el teléfono en la mesa y caminé hasta la ventana. Afuera la luz del atardecer se deslizaba sobre el camino de entrada cálida y sólida como una promesa. Por primera vez en semanas sentí que respiraba con mis propios pulmones, pero sabía que no era el final. Él había acariciado el poder y lo había perdido. Ahora lo que vendría sería más sutil, más gélido y mucho más letal. El sobre llegó por mensajero. Grueso, rígido, de esos que no se rompen sino que se abren despacio con dedos tensos, sabiendo que su contenido podría cambiarlo todo. Dentro del sobre había papeles oficiales. No cartas, no disculpas. Era una solicitud judicial. Mi propio hijo había pedido la tutela provisional de todos mis bienes, alegando que sufría un deterioro cognitivo progresivo y que gestionaba mi dinero de forma imprudente. Lo leí una vez, luego otra. A la tercera lectura ya no podía engañarme. No era un error, ni una mala interpretación, ni una broma de mal gusto. Era una traición fría y premeditada. Emiliano no solo había intentado arrebatarme la casa. Ahora iba por mí misma, como si pudiera borrar mi identidad con una firma judicial. Adrián hojeó los documentos con el ceño fruncido, la mandíbula tan tensa que parecía de piedra. «Esto va en serio», murmuró. «Pero no es nuevo. Es la siguiente jugada cuando la codicia fracasa». Clara reaccionó sin perder un segundo. Agendó visitas con 2 médicos y un neuropsicólogo. En los 10 días siguientes, me examinaron como a una sospechosa extracciones de sangre, pruebas neurológicas, exámenes de equilibrio y retención de memoria. Me hicieron preguntas que habrían ofendido a una niña de primaria. ¿Qué día era quien presidía el gobierno? Me ordenaron restar de 7 en 7 desde 100. Superé cada prueba con serenidad, pero algo en mí se desmoronaba. No era por las pruebas en sí, era por lo que significaban. Ya no era una cuestión de documentos. Era un juicio simbólico, tenía que demostrar ante extraños que aún merecía ser dueña de mi vida. Que no era una sombra ni una anciana desorientada, sino una mujer entera. La mañana del juicio me vestí sin prisa, eligiendo cada prenda como si fueran piezas de una armadura. Clara condujo con las manos firmes en el volante. Adrián nos esperaba en la entrada del tribunal. Emiliano ya estaba dentro impoluto, en un traje azul con su abogado a su lado. No me dirigió ni una sola mirada. La jueza, una mujer mayor con una larga trenza gris, escuchaba todo con una calma imperturbable. El abogado de mi hijo dibujó un retrato de mí que no reconocía una mujer confusa, frágil, manipulable, empujada y a decisiones legales, sin conciencia plena. Entonces fue el turno de Adrián. Se puso de pie y desplegó todo lo que habíamos reunido: informes médicos, evaluaciones neuropsicológicas, grabaciones de conversaciones que Emiliano creía privadas, fragmentos donde mentía, donde me presionaba con dulzura fingida y frases envenenadas. Después se giró hacia mí. «¿Desea hablar, doña Rosa?», preguntó. Me levanté. La sala de pronto enmudeció. Me flaqueaban las piernas, pero no la determinación. Mi hijo no solo quiso apropiarse de lo que construí, con una vida entera de esfuerzo. Ahora pretendía arrebatarme la razón. Tengo 71 años, pero no estoy desorientada ni rendida. Recuerdo cada detalle. Me senté con la espalda recta. La sala quedó envuelta en un silencio denso. La jueza apenas necesitó deliberar. Denegada la tutela. Y a la vista de las pruebas de coacción y manipulación emocional, se dictamina que el señor Emiliano no podrá contactar con su madre durante 6 meses, salvo que sea ella quien lo solicite o exista una urgencia médica. No giré la cabeza al salir. El aire exterior me golpeó como una verdad desnuda, demasiado luminoso, demasiado afilado. Adrián me rozó el brazo con delicadeza. «Lo conseguiste»,
No contesté. He sobrevivido, pensé. Pero incluso entonces supe que sobrevivir no era lo mismo que estar a salvo. Y que el silencio no siempre traía paz. Durante las semanas siguientes al juicio, no supe nada de Emiliano. Ni de mis nietos. El silencio se instaló como un invierno tardío, inmóvil, áspero, cargado de ausencias que gritaban. Cada noche el impulso de marcar su número me latía en las yemas de los dedos. Pero no lo hice. En vez de eso, busqué fisuras pequeñas por donde filtrar amor. Envié una caja de lápices de colores al colegio de Sofía, con una nota escondida en su carpeta de matemáticas para tu imaginación. Con cariño, tu abuela. A Daniel le mandé un libro sobre constelaciones como aquellos que leíamos juntos en el porche al caer la noche. Una vez, al enterarme de que su madre haría turno doble, llamé a su casa. Contestó Sofía. «Abuela», susurró. «Estoy aquí, cielo. Solo quería oírla respirar». No hablamos mucho. Solo lo justo que la quería, que esto no era culpa suya, que cada día la echaba de menos. Cuando Emiliano lo descubrió, no tardó en desatarse la tormenta. A los pocos días recibí la llamada de la orientadora del colegio. Sofía, sollozando, le había confesado que su padre le había dicho que yo ya no los amaba. Aquello me desgarró por dentro de una forma que no esperaba. Me desplomé al borde de la cama vencida y lloré. Pero no era un llanto cualquiera. Eran lágrimas antiguas hondas que brotaban desde un rincón remoto del alma, donde el dolor se esconde cuando uno cree que ha dejado de doler. No eran lágrimas reprimidas, sino un lamento sordo profundo nacido de un duelo que llevaba tiempo escondido. Cuando por fin pude respirar con calma, marqué el número de Clara. Ella me facilitó el contacto de una terapeuta especializada en maltrato financiero hacia personas mayores. Antes de que terminara la semana ya tenía una cita programada y una lista de grupos de apoyo en mi zona. La primera vez que crucé la puerta de aquella sala me temblaban las piernas. Estaba paralizada por la vergüenza y el miedo. Pero al terminar la sesión, después de escuchar a otras mujeres poner voz a heridas que se parecían peligrosamente a las mías, sentí algo parecido al consuelo. No estaba sola. No era la única. Poco a poco algo dentro de mí empezó a transformarse. Retomé mis diarios. Volví a escribir memorias, incluso cartas que sabía que jamás enviaría. Recuperé las mañanas. Empecé a tomar el café sentada al sol en silencio, saludando a los vecinos sin bajar la mirada. El dolor seguía ahí, pero ya no mordía. Y por primera vez en mucho tiempo comprendí que quizá, si era posible sostener el amor y la supervivencia al mismo tiempo en las mismas manos. Y entonces, en una de esas mañanas templadas, cuando la brisa se colaba sin pedir permiso por la ventana abierta, llegó una carta. Distinta. Una carta que no sabía si quería leer. Estaba doblada en 3 partes sin remitente, solo mi nombre escrito en el sobre con esa caligrafía inclinada y torpe que reconocería incluso con los ojos cerrados. Emiliano. La sostuve durante 1 hora entera sin atreverme a romper el silencio de aquel papel. Jamás pronunció un «lo siento». En su lugar escribió sobre la ansiedad, sobre la presión, sobre cómo todo se le había venido abajo. Afirmó que jamás fue su intención herirme, que creyó estar haciendo lo correcto. Lo envolvió todo bajo el manto de la supervivencia. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado, la guardé de nuevo en su sobre y la oculté en el fondo del cajón de mi mesilla, junto a esos objetos demasiado cargados de peso para llevar encima, pero aún más duros para desechar. No contesté. Las semanas se deslizaron en silencio, hasta que una mañana de sábado, justo cuando me disponía a recoger la ropa tendida, llamaron a la puerta. Al abrir, allí estaba Daniel. Llevaba una mochila colgando del hombro y los cordones mal atados. «No me importa lo que diga papá»,
murmuró. Sé que nos quieres. Me hice a un lado sin decir nada. Entró con paso natural, como lo había hecho tantas veces a lo largo de los años. Preparamos rollos de canela desde cero. Me habló del colegio de Sofía, del extraño silencio que parecía envolverlo todo últimamente. No mencionó el juicio ni la carta. Solo se apoyó en la encimera mientras la masa reposaba y esbozó una sonrisa cuando le tendí el rodillo. Cuando llegó el momento de marcharse, lo acompañé al porche. «Esta siempre será tu casa», susurré mientras deslizaba una nota doblada en su mochila. Tras verlo partir, recorrí la casa con paso lento, rozando la manilla que Javier colocó hace ya 40 años, la que tiene esa muesca, donde una vez se le resbaló el destornillador. Pasé la palma por la pared en la que anotábamos las alturas de los niños con lápiz, ahora casi borradas por el tiempo. Esta casa no me pertenecía solo por derecho legal, era mía, por los recuerdos, por el esfuerzo, por el alma que dejé en ella. Emiliano quiso arrebatármela, pero no lo logró. Porque amar no es claudicar, y menos ante quien confunde el amor con sumisión.